Hoy puede ser. Estamos como locos con tanto para analizar, no nosotros, los especialistas. Así que abramos ya mismo esta columna, espacio dedicado al análisis político. Bienvenido al ciclo 2024, profesor Alberto Martínez del Peso. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Todo bien, por suerte manteniendo este espacio que supimos conseguir. Espacio que supimos conseguir y espacio que nos resulta, como dijo Tamara, absolutamente necesario. Claro. Más que nunca para entender qué está sucediendo. Sí. 90 días ya de gobierno de Javier Milei, cosas que entiendo, cosas que no entiendo, y por ahí siento una incertidumbre tremenda. Claro, bueno, ya con las ganas de querer entender ya es un montón, ¿no? Porque aparte el año pasado terminamos y era todo expectativas, ¿no? O sea, habíamos venido analizando los resultados de las elecciones, después el de, que iba a ser el gobierno recién asumido, y ya pasaron 90 días, y como siempre se habla en política, los primeros 100 días son fundamentales, y el gobierno, por lo visto, no ha perdido el tiempo. No, inmediatamente de asumir ya empezaron las medidas que han sido drásticas. Sí. Bueno, haciendo así un repaso a las series que uno se clava mirando en Netflix, claro. Nosotros ya antes habíamos venido hablando sobre qué iba a pasar con el gobierno, porque había altas expectativas de justamente de causar una transformación radical, tratando de brindar respuestas a la sociedad que si algo coincidían los analistas era que Milei era un emergente de cierto hartazgo de época, algo que está pasando a nivel internacional, que discursos que hasta hace un par de años eran indecibles, que parecía que había discusiones que no se podían volver a dar o que eran imposibles de que se dieran. En un discurso muy efectivo en lo que es causar impacto, Milei logró instalar su agenda y eso lo logró traducir en votos. Pero ese discurso de como yo no vengo de la política, entonces voy a hacer lo que los políticos no quisieron, se traduce en que vas a entrar en un sistema que está hecho por la política. Es decir, antes analizábamos lo que era el decreto, los mecanismos institucionales, que es de necesidad y urgencia, o sea, que sea necesidad y urgencia es que tiene que ser algo delimitado y aparte sujeto a revisión. El decreto en su momento era extensísimo, tocaba hasta los alquileres. Estamos hablando del DNU, que en un principio tenía más de 600 artículos, en muchas instancias parecía un copy-paste de leyes norteamericanas, como fue el caso del Furcio con los jueces que tenían que usar toga. Y otro de los detalles que me gustaría tocar es el hecho de una especie de alianza con un PRO dividido que le dio algo de gobernabilidad. Claro, entonces ahí entramos en que ese discurso de la antipolítica y que correría los consensos generados por la política choca con el mismo funcionamiento institucional que necesita de consensos. O sea, vos para sacar un DNU, una ley o gobernar, necesitas articular con quienes también fueron elegidos por otros mecanismos o otros estamentos como el legislativo o gobernadores, que es lo que está pasando ahora. Entonces teníamos las altas expectativas del gobierno de venir con una impronta completamente disruptiva, llamémosle así, pero con un sistema que está basado en que vos tenés que generar consensos y eso se traduce institucionalmente en votaciones, en pronunciamientos, en negociaciones. La democracia está construida en base a eso, a que necesita generar consensos para poder gobernar, porque si bien el Ejecutivo tiene la autoridad unipersonal, el de que se toma el rumbo que esa persona dice, justamente para evitar arbitrariedades del unipersonal del Ejecutivo, es que uno necesita de consensos para poder gobernar. Que siempre me acuerdo de los apuntes que he visto tanto en comunicación como en abogacía, cuando entras a ver lo que es derecho político, la política y la democracia creada como tal, es para evitar conflictos donde yo tengo que eliminar a mi enemigo, como sea, evitemos llegar a una guerra. Consensuemos, negociemos, hablamos, porque el otro no es un adversario que tengo que eliminar, el otro es un otro como yo que piensa distinto, tengo que encontrar el punto medio, por eso los espacios democráticos para que se den esas discusiones. Claro, las instituciones buscan justamente todo lo contrario, que la disputa no sea infinita, porque si no al final quien gana la elección va a salir
con cierto revanchismo a tratar de anular, digámoslo suavemente, a quien les ganó. Y eso es lo que justamente se tiene que evitar, para que en el terreno de la gestión no sea toda una disputa, es que se generan consensos para que las políticas se mantengan medianamente en el tiempo, pero el gobierno está insistiendo con romper esos consensos y estar todo el tiempo al límite de la disputa, ¿no? En la actual es la que está manteniendo el Ejecutivo, que gobierna el Poder Federal, con las provincias, que cada gobernador fue elegido particularmente, o sea que también tiene un mandato al cual respetar, ¿no? Y que está avalado por el pueblo. Claro, también es un mandato legítimo tanto como el nacional. Claro. Entonces ahí tenemos un choque, si se quiere, de representatividades. El gobernador tiene que responder a los intereses de su provincia y el Ejecutivo a los mandatos, pero bueno, las medidas como, digámoslo neutralmente, poner en discusión la coparticipación o el reparto de ciertas partidas o cómo va a ser el presupuesto, se está usando como instrumento de disputa política y no de consenso. Entonces, en esa pelea está habiendo consecuencias que justamente las instituciones tratan de evitar, porque declaraciones como las del gobernador de Chubut acerca de suspender el envío de... Sí, cerrar el grifo. Sí, pero son declaraciones que te remontan a la época de unitarios y federales, como si recién estuviéramos conformando la nación argentina, cuando ya hay etapas institucionales que han sido ampliamente superadas hace más de 100 años. Por eso digo que hay discusiones que parecía que ya no se podían dar y que se están volviendo a dar. En ese afán de correr el límite de la discusión, se están discutiendo cosas y en el medio están pasando cosas también, porque bueno, ahora ya yendo al terreno del hombre de a pie, de la mujer de a pie, la devaluación del casi 120% se dio, esa devaluación se trasladó a precios, se está discutiendo volver a poner ganancias, subió el impuesto país, con lo cual también ahí habría, si se quiere, en estos primeros 90 días, no estaría cumpliendo con sus promesas de campaña en relación a que no habría aumentos de impuestos, por lo menos para cierta parte de la sociedad, en que habría cierto sacrificio, pero bonanza futuro. Lo que quiero estar diciendo con esto es que se están pagando un montón de costos en nombre de un plan que ni siquiera pareciera que está funcionando. Que pareciera que no, y tiene estas descoordinaciones como lo que a mí me descolocó esta mañana el comunicado del Banco Central, donde te elimina la tasa mínima para plazos fijos, y con eso, ojo, que tal vez también lo hablemos con nuestro columnista de economía, puede haber hasta fuga de depósitos. Si está sacando eso del país, es muy difícil poder controlar los niveles de inflación en los que estamos actualmente. Sí, en esa metáfora de la motosierra está yéndose a licuadora, ¿no? La motosierra está quedando en licuadora porque una de las consecuencias de esta política económica es que se está dilapidando mucha riqueza, para decirlo así, porque si uno puso un plazo fijo a 6 meses, antes de que comenzara el gobierno de Milei, esta devaluación del 120% afecta muchísimo los intereses de tu plazo fijo, que están pactados en otro porcentaje. Entonces esa masa de pesos que está metida en el banco está valiendo cada vez menos. Una devaluación del 120% y una mensual, de entre el 20 y el 15%. Entonces, todo ese esfuerzo que hizo la sociedad y que lo colocó en los bancos se está degradando. Y en este ciclo de correr atrás del dólar y de la inflación, la competitividad, supuestamente para quien tiene los dólares, que sería en el campo, están reclamando una nueva devaluación, con lo cual estamos entrando en un círculo vicioso en donde podría haber una nueva devaluación, lo cual se trasladaría de nuevo a precios, lo cual reclamaría otra nueva devaluación, y bueno, si a eso
la motosierra no se transformó en licuadora, no vemos en el horizonte posible la dolarización que era, como si se quiere, el principal capital político de este gobierno, sino que al final el peso va a quedar por el suelo y quien tenía dólares los va a tener que estar vendiendo para poder soportar los costos de vida. En un momento el presidente se jactó de esto, ¿no? Que había más dólares en los ámbitos donde tenía que haber dólares, porque los ahorristas estaban vendiendo esos fondos para poder a pesos, para poder solventar su vida diaria. Claro, esa sería una de las explicaciones de un indicador positivo del que está hablando el gobierno actual, que es que está bajando el dólar. Pero bueno, necesariamente, si hasta uno lo piensa desde el mismo esquema de pensamiento de ellos de oferta y demanda, evidentemente es porque está cayendo la demanda y está aumentando la oferta. Es decir, que quien tenía dólares está desahorrando para poder enfrentar los costos de vida. Y después que hay un montón de decisiones económicas que se tenían que tomar de fondo que no se están tomando. Como desarmar todos los instrumentos en pesos que estaban dando vueltas, que vienen desde la época de Macri, que eran las LEVAX, las LELIX, y se están transformando en algo que se llama PUT, que tiene una renovación diaria, y que además se mantienen los inversores adentro de eso, porque si hay una cláusula que si los precios de esos bonos caen, el gobierno, mejor dicho el Estado, te cubre de la caída de esos precios, con lo cual en esa burbuja que hay 16 billones de pesos, en cualquier momento puede pasar algo. Con lo cual también es contradictorio para un gobierno que asume diciendo que no iba a intervenir y no se iba a meter en ciertas cuestiones, sobre todo económicas. Sí, o que por lo menos te prometía sufrimiento, pero equilibrar la macro, ¿no? Él lo dijo el propio discurso de Caputo, de Milei, se vienen épocas muy difíciles, pero bueno, en ese discurso que ha sido muy efectivo a lo largo y ancho del mundo, de sacrificio para hoy para estar bien mejor mañana, en la campaña resultó. Ideológicamente hubo una conexión con el electorado, que sería otra faceta de esta novedad, de por qué el electorado eligió una receta súper ortodoxa. Para mí tiene que ver con que se ha logrado institucionalizar la informalidad, ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona que tenga una actividad económica tiene una cuenta de Mercado Libre, y al verdulero, al tintorero, al plomero le puedes hacer una transferencia bancaria, y entonces entiende de microeconomía, y entonces eso conecta con la ortodoxia neoliberal de Milei, pero no está dando resultados. Y no está dando resultados, de hecho, por deficiencias de la misma implementación de las ideas que ellos decían que iban a aplicar. En síntesis, la motosierra se transformó en licuadora, entonces lo único que está pasando es que sueldo, pesos, depósitos se están devaluando día a día, y que pareciera que va a haber otra devaluación. El poder adquisitivo cae, el consumo cae, por lo tanto la recaudación cae, entonces la verdad que no se ve una salida, por lo menos en el sentido que el gobierno prometía en campaña. Y mientras se están como negociando a nivel internacional recursos naturales que son propios de la Argentina, estamos perdiendo poder sobre nuestro propio territorio y recursos naturales, y quizás la próxima gran fecha para ponernos en alerta respecto a todas estas cuestiones es el anunciado Pacto de Mayo, en el cual ya gobernadores como Kicillof anunciaron un contrapacto. Sí, es interesante, si se quiere, como momento de época, ¿no? Me acuerdo que después de la pandemia y después de varios sucesos de la guerra de Ucrania, había alguien que decía, ya no quiero vivir más momentos históricos. Bueno, este momento de la Argentina es histórico por las cosas que se están discutiendo, como decíamos antes. El contexto geopolítico es también inédito, porque está muy cambiante, o sea, está en discusión la soberanía de los países, o sea, está habiendo una efervescencia con el tema de los BRICS, de la guerra de Ucrania, y como señalás vos, Tamara, en esa competencia también hay una demanda por recursos naturales, por posiciones geoestratégicas como la de Malvinas, que el gobierno
está haciendo muy poco, con lo cual no solamente tenemos el frente interno, la política doméstica, que no está dando resultados luego de 90 días, sino que a nivel internacional el gobierno se está posicionando muy mal, le ha cerrado la puerta a los BRICS, que es una oportunidad, que todo el mundo está queriendo entrar a los BRICS y han enviado una carta diciendo que no iban a entrar, y pareciera ser que lo que les ofrece Milei a los gobernadores es una especie de remate para darles lo que en realidad por coparticipación corresponde. Entonces, como una extorsión. Claro, o sea, de nuevo la disputa y no el consenso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que flexibilizar un montón de demandas que tienen, porque en la Constitución del 94 los recursos naturales quedaron bajo la órbita de las provincias. Entonces, es eso lo que está tratando de romper el gobierno nacional para lograr que ciertos intereses transnacionales tengan beneficios, pero tienen que lograr que los gobernadores acepten en nombre de lo que les falta, ¿no? Por eso es que Kicillof habla de otro pacto de mayo, y de hecho acá en La Rioja los chachos para tener solvencia. Hoy, de hecho, a las 9 de la mañana comenzaba la 6ª edición del AmCham Summit, el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que convoca a los principales referentes del sector público y privado a intercambiar ideas sobre el futuro de la Argentina. No sé qué tanto miedo me puede llegar a dar eso. Hablan del futuro de la Argentina, de las relaciones bilaterales, y el lema del año es una Argentina viable. Claro. Centro de Convenciones, Ciudad de Buenos Aires, presencia de Cordobés Yarlora, Cornejo de Mendoza, Martín Menem, Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos. Ahí lo tenemos. Diana Mondino, Horacio Rosati, presidente de la Corte, ministro de Economía, Caputo, se espera la presencia de la CGT. Claro. Pero no sé hasta qué punto. Sí, o sea, en muy corto tiempo están pasando muchas cosas y se están discutiendo muchas cosas a la vez, y de fondo no se está haciendo nada. Porque si todo el tiempo se está discutiendo que cómo vamos a repartir las cosas, quién se va a quedar con qué y quién se va a llevar cuánto, en lo concreto es que toda discusión de la hora se posterga para ver cómo arreglamos para mañana. Entonces, si se quiere, hasta uno de los grandes problemas del gobierno anterior, que era el de no tomar decisiones, ahora estaría ocurriendo lo mismo, o en todo caso las decisiones que se toman son las que deprecian el peso en nuestro bolsillo y poder adquisitivo, y las que vendrían a ser las positivas no se terminan de tomar nunca. Con lo cual el panorama a 90 días es muy interesante desde una visión de un analista, pero como persona de a pie no tanto, porque no se ve que funcione, y de hecho hasta alas o intereses que apoyarían a este gobierno ya están empezando a decir esto se está complicando, y están viendo que los tiempos se están acortando y que el plan no está resultando. No está resultando, y lo que he visto en cuanto a movimientos internos por parte de este gobierno respecto a su gabinete son cambios estrepitosos. Claro. En el día de ayer echó, a través de una entrevista de televisión en La Nación Más, a su secretario de Trabajo, ha nombrado como asesor económico a Ramiro Marra y ha echado al anterior. Se están dando movimientos por debajo muy intrigantes, que a mí a nivel personal me genera incertidumbre, porque no estaría entendiendo qué sucede con la gobernabilidad de este plan de gobierno. Sí, en esa cuestión también estructural que hizo el gobierno de unificar ministerios, faltan funcionarios, hay áreas del Estado que están vacantes, llamémoslo así, para no decir desiertos, y sobre cosas que todavía no están completas o no están en funcionamiento, está habiendo cambios muy bruscos, que no se entiende muy bien el sentido tampoco, porque bueno, es como decís vos, hay una efervescencia, me está dando que en otro lado hay un desierto, con lo cual ese estilo de su discurso disruptivo, insistiendo con la visión institucionalista, no encaja con lo que la democracia y la república que tenemos hace más de 150 años necesitan como insumo para poder funcionar. Entonces tenemos varios problemas, tenemos uno institucional, uno económico, uno internacional,
Entonces, si bien ha sido muy efectivo el estilo para una campaña, para instalarse como un jugador distinto, el gobierno actual, en materia de política real, concreta, de mejorar los problemas a la gente o que el país esté mejor, no se está viendo a 90 días. Bien, Alberto, agradecerte muchísimo por estar acá con nosotros nuevamente. Semana a semana va a ser sumamente interesante el análisis que puedas aportar. Claro. La próxima columna será el martes 19 de marzo. Estaremos analizando la actualidad del país. Claro. Queda mucha semana todavía. No sabemos muy bien. Me deja contento que algo de tantos cambios quedó fijo. La columna. Claro, sí, la columna. Por lo menos la columna está fija. Claro. En eso estamos seguros. Hoy puede ser. Claro. En eso estamos seguros. Porque lo que traiga el día depende de vos.